Hola, gente guapa. Hola gente guapa, hoy vamos a resolver muchas dudas que nos habéis planteado en el canal sobre el uso de minoxidil oral y minoxidil tópico. Hay tantas dudas y nos habéis hecho tantas preguntas sobre este tema que lo vamos a tener que hacer en 2 vídeos para que no se te haga demasiado largo. Aclararemos cuándo se van a empezar a ver los resultados, si se puede combinar minoxidil tópico con minoxidil oral, cómo se consigue el minoxidil oral y muchas cosas más. Así que quédate hasta el final del vídeo para ver todas las preguntas y todas las respuestas. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. Comenzamos. Minoxidil es un tratamiento que se ha demostrado efectivo para frenar la caída del cabello y mejorar la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. En un vídeo previo dimos mucha información sobre este medicamento, tanto en su forma oral como en su forma tópica. Sin embargo, mucha gente tiene dudas sobre su uso, por lo que hemos hecho este vídeo de preguntas y respuestas. Si tienes más dudas sobre este o sobre cualquier otro tema, nos lo puedes dejar abajo en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Además, si quieres formar parte de la comunidad de gente guapa, no te olvides de suscribirte al canal. Jorge nos hace la siguiente consulta. Actualmente llevo 25 días tomando una cápsula cada 24 horas de minoxidil oral. Quisiera saber cuándo podré ver algún resultado. Padezco de alopecia androgenética grado 3 de Norwood y tengo entradas afectadas y algo en la coronilla. Aún me queda pelo miniaturizado en las entradas y quisiera saber si este pelito va a engrosar y recuperar o ya no tiene solución. Normalmente el efecto del minoxidil oral va a empezar a verse según personas entre los 4 y los 6 meses después de tomarlo. Con respecto a tu caso particular, Jorge, el pelo miniaturizado sigue manteniendo el folículo piloso y minoxidil es precisamente aquí donde va a tener su efecto. Por tanto, es de esperar que sí, que ese pelo finito se caiga y luego salga un pelo más fuerte en el mismo sitio. José Enrique también nos pregunta en qué tiempo puede ver los resultados. Pues como hemos dicho antes, los resultados van a ser visibles en función de cada persona. No obstante, a los 2 o 3 meses ya pueden empezar a verse signos de mejoría. Diana Carrerón nos pregunta si puede tomar minoxidil si tiene la tensión alta. Pues como ya explicamos en otro vídeo, minoxidil se utilizó inicialmente para el tratamiento de la hipertensión y después se vio que hacía crecer el pelo en estas personas. Por tanto, si eres hipertensa, sí que puedes tomar minoxidil. No obstante, esto siempre debe de controlarlo un médico porque las medicaciones pueden tener interacciones entre sí. Víctor Manuel nos comenta lo siguiente. Yo estaba con minoxidil tópico, pero ahora estoy con oral, pero combinándolo con el tópico para hacer el cambio. Empezó con 10 miligramos por error mío. ¿Eso me ha podido producir un shedding más agresivo? Porque he perdido bastante cabello y estoy ahora con 5. A ver si me podéis sacar de la duda. Para contestar a esta pregunta, lo primero que tenemos que explicar, por si alguien no lo sabe, es en qué consiste el efecto shedding. Además, vamos a hablar más adelante de este concepto, por lo que vale la pena explicarlo bien. En inglés, shedding es lo que conocemos en español como la muda, lo que hacen, por ejemplo, los perros con la muda del pelo o las serpientes con la piel, que en inglés se llama shedding. Pues bien, cuando hablamos del pelo humano, el efecto shedding es la sustitución del pelo más finito en fase de reposo por el pelo más grueso en etapa de crecimiento. Es decir, cuando iniciemos un tratamiento para el cabello, vamos a tener un efecto shedding, puesto que el pelo fino va a caerse y va a ser reemplazado por un pelo más grueso. Por tanto, aunque para muchas personas esto puede suponer un problema importante, no es una cosa mala en sí misma, sino que supone un recambio de pelo fino por pelo grueso. Por este motivo puede considerarse que el efecto shedding es un indicador de que el tratamiento está siendo realmente efectivo. Entonces, Víctor Manuel, si empezaste con un producto al doble de la dosis recomendada, sí es posible que el efecto shedding sea consecuencia de esta dosis excesiva. Lo bueno es que suele ser un efecto pasajero y si mantienes el tratamiento el pelo acabará recuperándose, pero tienes que tener paciencia porque puede tardar unos poquitos meses. Willy nos preguntaba si se puede tomar minoxidil a días alternos. Pues evidentemente por poder se puede, pero otra cosa es que sea lo más recomendado. La dosis recomendada por la farmacocinética del medicamento son para tomar pastillas todos los días. Las concentraciones máximas del organismo ocurren 1 hora después de tomarlo y la vida media plasmática es de 4,2 horas, pero su efecto aproximado es de 24 horas. Es decir, es más recomendable reducir la dosis y tomarlo todos los días que mantener una dosis alta para tomarla a días alternos, o para entendernos mejor. Vale más tomar 2,5 miligramos todos los días que 5 miligramos en días alternos. Eric Paucar nos pregunta si minoxidil oral también va a servir para hacer crecer la barba. Para entender esto tenemos que entender que minoxidil oral se absorbe por el tubo digestivo cuando te lo tomas y pasa a toda la sangre, por lo que puede tener un efecto en todo el pelo del organismo. Obviamente en la barba también puede tener un efecto, pero no de una manera exclusiva, sino como un efecto sistémico en todo el cuerpo. Y antes de continuar, recordarte que este es el primer vídeo de los 2 que vamos a hacer sobre preguntas y respuestas de minoxidil, así que si no te quieres perder la segunda parte, acuérdate de suscribirte y activar la campanita para que te avise del próximo vídeo. Y ahora Jonathan nos cuenta que está utilizando minoxidil tópico para el tratamiento de la alopecia y nos pregunta si puede usarse minoxidil oral y el tópico a la vez.
Esta es una duda que tiene mucha gente, pues cree que si lo combina va a tener más efecto, como si se sumasen los efectos. Sin embargo, utilizar ambas formas de administración no tiene demasiado sentido, puesto que vas a combinar los efectos adversos de una con los de otra sin obtener un claro beneficio en cuanto a ganancia de pelo. Si los niveles en sangre del medicamento ya son los adecuados, no va a tener más efecto por ponértelo además en el cuero cabelludo. Es verdad que en ocasiones sí que se hace un periodo de transición en el que se utilizan ambas formas de administración. Alguien que quiera empezar a tomar minoxidil oral mantiene el tratamiento de minoxidil tópico unos meses, como comentaremos después, pero finalmente se suele abandonar el tópico por la comodidad que supone tomarte solamente una pastilla y no andar con las soluciones tópicas que ensucian el pelo y todas estas cosas que ya conocemos. Justamente en este sentido, Juanpe nos pregunta si para pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral es recomendable mantener una terapia conjunta durante unos meses para evitar el tan temido efecto shedding. Y después nos propone mantener el tratamiento en el tiempo combinando para evitar la hipertricosis. Con respecto a la primera pregunta, tenemos que tener en cuenta el tiempo que va a tardar el minoxidil oral en hacer efecto. Lo ideal sería mantener minoxidil tópico y oral durante este tiempo y después abandonar el tópico y mantener solamente el oral. Este periodo puede ser diferente entre personas, pero suele durar de 4 a 6 meses. Por otra parte, la combinación de ambos tratamientos de manera mantenida en el tiempo, como decíamos, aunque parece lógico pensar que pudiera ser eficaz, no cuenta con ningún estudio que lo avale, por lo que no se puede recomendar de manera en general. Si en algún caso particular algún médico con experiencia lo utiliza, pues fenomenal, pero de manera universal no se puede hacer. Carol nos dice lo siguiente. Hola, soy mujer de 31 años y estoy usando minoxidil tópico en gotitas 2% 2 veces al día. Quiero saber, en su opinión, si se puede añadir dutasteride oral y en qué porcentaje. En un vídeo previo hablamos de dutasteride oral para el tratamiento de la alopecia. En principio no hay problemas en combinar minoxidil tópico con dutasteride oral. La dosis recomendada inicial es de 0,5 miligramos al día. No obstante, es muy importante señalar que dutasteride tiene que ser prescrito por un médico y siempre está fuera de ficha técnica para la alopecia en mujeres. Además, siempre es necesario asociar un anticonceptivo si se trata de mujeres en edad fértil, como es el caso de Carol. Reiteramos una vez más que no somos partidarios de la automedicación y la desaconsejamos expresamente. Matías Gutiérrez nos pregunta si minoxidil oral a 5 miligramos afecta en algo al riñón en caso de tener uno solo. Pues a este respecto tenemos que decir que minoxidil puede afectar al equilibrio hidroelectrolítico y aumentar la retención de sal y de líquidos, lo que podría tener complicaciones importantes. En la ficha técnica de minoxidil se advierte también de que la gente con insuficiencia renal o sometidos a diálisis puede requerir un ajuste de las dosis. Por tanto, Matías, te recomendamos que antes de tomar minoxidil consultes con tu médico o con tu nefrólogo. Ansiolítico nos pregunta por el minoxidil que recomendamos. Minoxidil oral no se encuentra actualmente comercializado, al menos en España, para el tratamiento de la alopecia. Tenemos el Loniten, pero es de 10 miligramos, dosis excesiva para el tratamiento capilar, de lo que hablaremos en un vídeo más adelante. Por ello no hay ninguna marca que podamos recomendar. Se tiene que hacer una fórmula magistral en la farmacia que te tiene que recetar tu médico, con la dosis que él estime más adecuada para tu caso en particular. En el próximo vídeo seguiremos contestando preguntas que te pueden interesar, así que no te olvides de suscribirse si todavía no formas parte de esta enorme comunidad de gente guapa y recuerda activar la campanita para que te avise del siguiente vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.